que gracias damos a Dios por esta mañana que nos ha permitido tener momentos de comunión con nuestro Señor Celestial, con nuestro Padre. Así que hoy en esta mañana quisiera dar un poquito de temas acerca de la iglesia de propósito mayor. Ustedes saben, hermanos, que Dios es el creador del universo. Dios es el creador de este universo, el creador de las galaxias, los planetas, los asteroides, los cometas, todos, hermanos. Aún Él es el creador de nosotros mismos. Toda nuestra vida, hermanos, se debe a Él. Por Él vivimos, hermanos. Y lo más importante, hermanos, que Dios, hermanos, hizo en esta tierra no es haber hecho planetas, cometas, galaxias, hermanos, sino que Dios es un hombre, que Dios es un Dios que siempre está trabajando a fin de bendecirnos, a fin de darnos lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, uno de los proyectos mayores de Dios no fue hacer su iglesia, pero no fue hacer planetas, sino formar su iglesia. Y la iglesia, hermanos, es el diseño que hasta la fecha Dios está tratando, Dios está trabajando. Y Él inició el plan de la iglesia hace miles o millones de años. Desde el comienzo de la humanidad y de la formación de la tierra y del universo, Dios empezó con un propósito mayor, su iglesia. La iglesia, hermanos, y Él está trabajando y no ha cesado de trabajar por ella. Y esa iglesia nosotros somos parte de ella. Él nos está invitando a que nosotros formemos parte de esa iglesia. Así que tú estás dentro del plan de Dios. Tú estás dentro del plan. Y estás dentro del plan, hermanos, con toda tu familia y tu vida misma. Así que, amados hermanos, este mensaje es para ti. Es un mensaje donde Dios te está incluyendo como, sí, que Él te está dando lo que tú necesitas. Así que en esta mañana yo quiero hablar sobre 3 cosas que Dios reparte entre todos. 3 cosas que Dios reparte entre todos y esto se reparte a la iglesia. Así que esas 3 cosas, tú estás dentro de esas 3 cosas que Dios te quiere dar. Si ustedes observan, hermanos, primeramente así leemos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 7. Fíjense, hermanos. 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si ustedes se dan cuenta, dice que habla de gracia, ¿sí? Y aquí vemos 3 aspectos acerca de la gracia. La gracia aparece como un don que capacita. Observen, la gracia, hermanos, es un don. Dice, a cada uno le fue dada gracia. En algunas escrituras dice gracia y en otros dice don, pero don se traduce como gracia o gracia se traduce como don. Así que, hermanos, Dios da a toda la iglesia gracia, ¿sí? Y la gracia es un don que capacita. Ahora, ¿para qué? Para un servicio. Si nosotros vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 12, 3 al 5, dice, Dios pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tengo más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe en Dios, repartió a cada uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, primeramente, gracia, Dios da a la iglesia gracia. ¿Y para qué lo da, hermanos? Es un don, hermanos, para que tú funciones correctamente en la iglesia. ¿Sí? Así que la gracia se traduce como un don, pero a su vez también como un servicio. Y un servicio, hermanos, es una habilidad que Dios otorga a la iglesia para que pueda funcionar correctamente. Si usted se da cuenta, hermanos, el tema central, hermanos, es que Dios capacita a la iglesia, no a la persona. Pero si tú estás dentro de la iglesia, entonces tú eres capacitado. Tú vas a recibir ese don, esa habilidad para poder servir a la iglesia, ¿sí? Recordemos, hermanos, que la iglesia es un organismo viviente. No es una institución, no es una empresa. Porque una empresa, hermanos, está todo desmembrado. Es el departamento de finanzas,
después el departamento de producción, el departamento de fabricación, el departamento de transporte y así. Entonces todo puede funcionar independiente. Pero un organismo, hermanos, es algo muy complejo y la iglesia es un organismo viviente. Es lo que Dios está haciendo. Entonces vemos entonces que la gracia aparece, hermanos, primeramente es un don, ¿sí? Y es algo que Dios te da para que tú funciones dentro de la iglesia. Así que Dios está entregando, hermanos, gracia a la iglesia, no a la persona. Porque lo importante es la iglesia. Pero si tú eres miembro de la iglesia, entonces a ti te toca también eso, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta en una iglesia, no todos tienen las mismas habilidades, ¿sí? Todos tienen habilidades diferentes y capacidades diferentes. Así que, hermanos, uno puede ser un buen maestro en la iglesia. Otro puede tener, hermanos, la habilidad ¿sí? de dar. Y otro puede tener otro tipo de habilidad de la oración y así sucesivamente. Así que, gracias, hermanos. Primeramente, es un regalo, es un servicio que Dios te da ¿sí? Y además es una habilidad que Dios está dando ahí, ¿sí? Así que Dios da a la iglesia y no a la persona. ¿Sí? Cristo, ahora, si nosotros vemos ahora, Cristo es como el manantial, donde todos podemos allegarnos ahí y tomar de él. Es lo importante, hermanos. Cristo es el manantial donde todos podemos allegarnos. Ahora, en un comienzo dije que Dios quiere dar tres cosas a la iglesia. Tres cosas para que la iglesia reciba edificación. ¿Dónde lo podemos ver esto? Pues bueno, lo podemos ver aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Observen, está hablando de dones aquí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí está hablando, hermanos, dones del Espíritu Santo. Dice, y hay diversidad de ministerios, ahora cambió la palabra, ministerios, ¿sí? Pero el Señor es el mismo, ¿sí? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas estas cosas, ¿sí? Y Él es el mismo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, habla de tres cosas que Dios quiere dar a la iglesia. Primeramente habla de dones y se está refiriendo a dones del Espíritu Santo. Y luego habla de ministerios. ¿Y el ministerio qué es? Es un servicio, es una habilidad que Dios te da para la iglesia. Y finalmente habla de dones de operaciones. Entonces, si ustedes observan, Dios está habilitando a la iglesia para una función. Pero hermanos, toda esa función, sí, y luego, entonces hay tres cosas que Dios reparte a toda la iglesia. Dones de Espíritu Santo, ministerios, ¿sí? Y dones de operación, ¿sí? O dones vocacionales que le llaman. Amén. Entonces, si ustedes observan, Dios lo está entregando a la iglesia y no a la persona. La persona, hermanos, el miembro de la iglesia, va a recibir esa gracia cuando él se congrega, cuando él tiene una relación intrínseca con la iglesia. Así que cuando tú faltas a la iglesia queda un poco mutilada. ¿Por qué, hermanos? Porque tú tienes, digamos, el don de la profecía. O, sí, y digamos, otro hermano puede tener el don de dar. Y si tú no vas, o la hermana no viene, entonces la iglesia no está completamente completa, hermanos, porque faltan algunos dones. Entonces todos, hermanos, somos parte importante en la iglesia. Todos somos parte, hermanos, integrantes de la iglesia. Y es muy importante que cuando tú asistes, hermanos, la iglesia se está llenando de dones. ¿Sí? Dios reparte a la iglesia dones, ministerios y dones vocacionales. Amén. Así que es importante que tú vayas a la iglesia para que seas lleno de la palabra del Señor. Amén. Ahora, vamos a empezar, hermanos, con dones del Espíritu Santo. Ahí, ahora, en el capítulo 12, versículo 8 al 12, dice, ¿sí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí está, ya hay a ver, cuéntelos. A otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu.
a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Observa, ¿no? Habla de cuerpo, es el cuerpo de la iglesia. Así que está hablando de un organismo, no de una institución, no de una empresa. Así que si ustedes se dan cuenta, hermanos, habla de dones. Hermanos, cuando tú llegas a la iglesia, hermanos, y estamos todos orando, hermanos, lo que pasa es que el Espíritu Santo se empieza a mover en toda la iglesia y Dios empieza a dar en uno palabras de sabiduría, en otro palabras de ciencia, en hermanita que está atrás, sí, fe, luego sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Es decir, estos dones son dones del Espíritu Santo que están repartidos a lo largo de la iglesia. Y cuando están repartidos, hermanos, si tú no vienes, tú no recibes esa habilidad. Entonces, hermanos, tú no formas parte de la gracia que Dios está dando, de la llenura. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo está dando a la iglesia, no lo está dando a la persona. La persona recibe eso cuando se congrega. La persona, hermanos, forma parte del organismo espiritual cuando asiste. Así que, hermanos, son 9 dones que Dios reparte a la iglesia. No solo alguien puede decir, hermanos, que yo tengo los 9 dones. Es muy difícil que alguien tenga los 9 dones. Solamente Jesucristo tuvo los 9 dones del Espíritu Santo, los 5 dones ministeriales, hermanos, y los dones vocacionales. Así que, hermanos, un hermano puede tener 1 o 2 o 3, pero hay otros que pueden tener otro don. Y digamos, nuestra hermanita que se sienta hasta adelante puede tener el don de sabiduría. Y el que se sienta hasta atrás puede tener el don de sanidad. Por eso, hermanos, cuando la iglesia se congrega, hermanos, los hermanos pueden orar por los dos hermanos. Porque la habilidad, la gracia que Dios puso en uno, hermanos, es puesta en aquella persona que tiene esa necesidad. Entonces viene la sanidad. Ese es el don, los dones. Ahora, si ustedes observan, se está hablando de 9 dones. El don de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Estos a su vez, hermanos, si ustedes se dan cuenta, están repartidos. Están repartidos, hermanos, en 3 grupos principales, ¿sí? Que es el grupo de, que se llaman como propósitos. Unos son de propósitos de habitación, otros propósitos de revelación y otros es el propósito de propagación. Gloria al Señor. Es muy difícil que los mencione todos, hermanos, pero por ejemplo, el propósito de habitación, hermanos, es como el don de la profecía, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Si ustedes se dan cuenta, este es de habitación. ¿Por qué? Porque caen en aquel lugar, hermanos, y Dios los da. Si ustedes, vamos a verlo, por ejemplo, nada más en el de profecías, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjate, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie las entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si ustedes se dan cuenta, esta cita es sumamente importante. Aquí habla precisamente el propósito de la iglesia. Es para habitación, ay Dios mío, ¿sí? Para revelación, sí, y para exhortación. Fíjense, hermanos, entonces la profecía, hermanos, también nunca, ahora les había dicho anteriormente en unos servicios anteriores que la profecía, hermanos, tiene 3 vertientes. Puede venir, hermanos, del hombre mismo, es decir, cosas que no haya hablado Dios y que la persona lo pueda dar, hermanos, de su alma. Puede venir también del diablo y puede venir también de Dios.
Así que una de estas tres, hermanos, puede venir la profecía. Es importante que consideremos esto. Pero, hermanos, sí, el propósito de la iglesia cumple estos propósitos, hermanos. Es edificar a la persona, exhortarla y consolarla. De tal que cuando uno habla una profecía, debe de cumplir estos propósitos también. Debe de edificar, de exhortar y de consolar. Nunca una profecía va a ser para destrucción, hermanos. Quien dé una palabra sobre profecía, una palabra profética, que he aquí tú eres un hombre pecador y vas a recibir el castigo de Dios y te vas a consumir en el infierno, eso no es una profecía. La profecía, hermanos, debe de tener como propósito edificar, exhortar y consolar. Ese es el propósito. Entonces vemos, hermanos, por ejemplo, que estos dones del Espíritu Santo se subdividen en tres grandes grupos. El propósito es de habitación, el propósito de revelación y el propósito de propagación. Por ejemplo, los dones de habitación es el de profecía, el de géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Por ejemplo, hermanos, cuando acabamos de cantar los coros en la iglesia, empezamos la oración. Y aquí puede empezar, andalaba, candalaba, shiribi, condiri, obi, condiri, bi, candalaba, shiribi, condiri. Y luego se queda callado. Otro hermanito, que está en el otro extremo de la iglesia, empieza, así dice el Señor, he aquí, pueblo mío, yo os amo, con amor entrañable. He aquí, dice el Señor. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, entonces será la profecía, será la palabra profética y luego viene la interpretación de lenguas, ¿sí? Lo que se dio. Entonces, ¿quién lo da, hermanos? Lo da personas diferentes. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, lo del Señor. Porque si nada más se da la palabra profética en lenguas y no su interpretación, entonces el mensaje queda inconcluso. El mensaje no termina. Pues será, hermanos, hay gente que habla en lenguas. Y hay que pedir, hermanos, que la misma iglesia tenga la interpretación de lenguas, para que el mensaje pueda darse completo. Por eso, entonces, un hermano habla en lenguas y el otro hermanito puede interpretar las lenguas. Entonces, si se dan cuenta, es importante la asistencia de toda la iglesia en ese momento. Ahora, hay también otros dones, ¿sí? Estos dones también se pueden, no solamente el de habitación, sino también el de revelación. De revelación, ¿cuál es, hermanos? Es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Estos tres, hermanos, tienen que ver, hermanos, con nuestro área intelectual y espiritual de nosotros mismos. Por ejemplo, hay alguien, hermanos, que otro hermanita o hermano está en otro extremo de la iglesia, hermanos, y tiene palabra de ciencia, puede sentir algunas situaciones que pueden pasar sobre un hermano, y Dios se le acerca, esta persona se le puede acercar a otra persona y le puede decir, así dice el Señor, ¿sí? Hermanita, Dios me está mostrando que usted está enferma y yo quiero orar por usted, y así sucesivamente. Entonces, esa es palabra de ciencia y palabra de sabiduría también, hermanos, y el discernimiento de espíritu. Estos tres dones se pueden englobar dentro del propósito de revelación. Amén. O si ustedes observan, hermanos, aquí, por ejemplo, el de sabiduría, Dios se lo da especialmente, digamos, a los pastores, ¿sí? Para que Dios los va a equipar, los va a preparar, hermanos, para conocer a su iglesia. Es muchas veces necesario que la iglesia, que el ministro, hermanos, el gobierno de la iglesia tenga el palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Gloria al Señor. ¿Eso por qué? Porque capacita a Dios al ministro, ¿sí? Le habla con anterioridad a lo que puede pasar. Gloria al Señor. Y bueno, y después viene, hermanos, sí, los propósitos de propagación. Entonces habíamos dicho que la profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas son dones de habitación. Después los otros tres, palabras de ciencia, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritu, estos son dones de revelación.
Y finalmente, hermanos, el tercer grupo es el dones o su propósito es propósito de propagación, este es de poder. Y eso es la fe, los milagros y las sanidades. Entonces, imagínense, hermanos, la iglesia tiene todos estos dones, están repartidos en toda la iglesia. Digamos, en una iglesia hay como 80 miembros, toda la iglesia es edificada. Y dentro de esos 80 miembros de la iglesia, o 100 o 500 miembros, toda la iglesia tiene algún don. Tú tienes algún don, hermanos. Entonces es importante que tú le pidas a Dios, hermanos, que te revele cuál es el don que tú tienes. Todos, hermanos, llegamos a la iglesia para ser llenos del Espíritu Santo, ser investidos. Y luego a partir de eso tú puedes orar, tú puedes participar dentro de esos dones a la iglesia. Entonces, si tú faltas, la iglesia queda mutilada. Si tú faltas, hermanos, la iglesia queda incompleta. Entonces es importante, hermanos, que estos dones del Espíritu Santo sean dados a toda la iglesia y tú formas parte de ellos. Tú puedes tener, cada uno como persona puede pedir a Dios que le diga, que le muestre qué dones es el que tiene cada quien. Pero todos tenemos algún don, mínimamente uno. Hay hermanos muy espirituales que pueden tener hasta 2, 3 hermanos. Difícilmente alguien puede tener 4, salvo nuestros amados Señor Jesucristo. Él tuvo todos los dones. Pero es importante, hermanos, que todos participemos dentro de la iglesia. Imagínate, nuestra hermanita, hermanos, la ancianita de la iglesia tiene el don de fe. Hermano, entonces ella es una persona importantísima en la iglesia. Hermano, y aquella jovencita tiene el don de sanidad. Entonces, cuando tú pides, hermano, no le digan al pastor, pastor, yo quiero que ore por mí. No, ve directamente tú con la hermanita, que tú sabes que tiene el don de sanidad, y la hermanita, ore por mí. Ore por mi vesícula. Ore por mi gastritis. Entonces Dios va a orar. Hermano, Dios va a sanarte a través de nuestra hermanita. Amén. Entonces, no le pidan todo al pastor, porque a veces el pastor se llena de actividades. Si tú sabes que en la iglesia hay una hermana que tiene el don de sanidades, acércate a ella y dile, hermanita, ore por mí. O si hay una hermanita que necesita trabajar, ¿sí? Y tú puedes decir, hermana Consuelo, se me ocurre pensar, ore, hermanos, para que Dios me dé un trabajo. Y esta hermana tiene el don de milagros. Entonces Dios va a obrar a través de ella para que tú tengas un empleo. Y así. Bueno, entonces te has dado cuenta, hermanos, que la iglesia es un organismo viviente donde todos cabemos ahí y todos necesitamos de esos dones. Y Dios los reparte a toda la iglesia, ¿sí? No los reparte a la persona, a la iglesia. Y si tú vas a la iglesia, entonces forma parte de esas bendiciones. Formas parte de esos dones dados a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ese es en cuanto a los dones dones del Espíritu Santo. Ahora, la Escritura también nos habla, hermanos, de ministerios. Y entonces, ¿qué también Dios puede dar a la iglesia? Dios también, no solamente dones, sino también ministerios. Y lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Fíjense, hermanos, qué cosa tan bonita Dios nos da a la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para fin de perfeccionar a los santos de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense. Dice, ahora, fíjense, mientras el Espíritu Santo da dones, ahora Cristo Jesús va a repartir ministerios. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio, hermanos, es un servicio. Es una capacidad, hermanos, que Dios te da para que funciones dentro de la iglesia. ¿Sí? Y dice, ¿quién nos está dando? Fíjate, los dones los da el Espíritu Santo. Los ministros los da Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, porque si ustedes observan, vamos a leerlo nuevamente, a 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Fíjense,
dice, y hay diversidad de ministros, pero el Señor, ¿cuál es el Señor? Jesucristo. Pero el Señor es el mismo. Entonces se da cuenta, los dones los da el Espíritu Santo. Hermanos, los ministerios los da Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es el ministerio, hermanos? Es un servicio que Dios ahora reparte a la iglesia. Y son cinco. Son cinco, hermanos, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto nos habla del gobierno de la iglesia. Otra vez, es el gobierno de la iglesia que Dios va a poner, hermanos, a la iglesia. Así que, así como en una casa está el papá y la mamá, así la iglesia, hermanos, tiene un gobierno, ¿sí? El gobierno de la casa es papá y mamá, especialmente el papá, ¿sí? ¿Sí? El papá pone las normas, ¿sí? Y la mamá se encarga de ejecutarlas, ¿sí? De que los hijos cumplan con las normas que el papá pone, ¿sí? Aquí en la iglesia, hermanos, ahora Cristo Jesús va a establecer el gobierno. Dios, Cristo, es la cabeza. Es la cabeza, hermanos. Hermanos, sí, y los cinco ministerios son los que van a ejercer esa autoridad, gloria del Señor. Así que la iglesia no se gobierna por los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Sino por los ministerios. Y los ministerios los da Cristo Jesús. Ahora, hermano, si nosotros vamos a Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 5, ¿sí? Habla precisamente de la poderosa mano de Dios. Y aquí dice, mira, fíjense, entonces habla precisamente de la poderosa mano de Dios, que son los cinco ministerios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Aquí está, hermanos, la poderosa mano, humillaos, es decir, someternos, ¿sí? A la autoridad de la iglesia, que son, hermanos, los ministros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. ¿Quieres recibir bendición, hermanos? Sométete a tu pastor. Hermanos, ¿quieres, hermanos, tener paz en tu entorno? Obedece, hermanos. Sométete a la autoridad, ¿sí? Hermanos, Dios es un Dios de autoridad. Y Él puso a ministros para, hermanos, para bien de nosotros. Así que uno puede decir, hermano, pero yo no sé quién puso al pastor. Sí, hermano, lo puso Dios. Hermanos, los dones, hermanos, son repartidos a la iglesia. Pero la autoridad de la iglesia lo puso Cristo Jesús. Así que, sí, las gracias, los dones están repartidos a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y la autoridad de la iglesia es Dios. Así que, hermanos, a tu pastor fue puesto por Cristo Jesús. Quizás, pues, ay, hermano, pues que no tiene las habilidades que yo quisiera que tuviera. Hermanos, él tiene habilidades diferentes, ¿sí? Y Dios lo puso y Dios sí es que no puede remover. Así que, hermanos, lo que nos queda a nosotros es someternos bajo la autoridad. Hermano, Dios te puso algo para ti, algo esencialmente para ti, para que te quede a ti, hermanos, ¿sí? Quizás no es muy guapo, no es muy inteligente como uno quisiera, pero, hermanos, Dios lo propuso. Y si Dios lo propuso es porque vio su corazón, hermanos. Así que si nosotros, hermanos, pusiéramos al pastor que quisiéramos, hermanos, la regaríamos. Por algo Dios te puso a tu pastor, hermanos, para que te calce a ti, para que, hermanos, es que tú que eres un pastor de Hollywood, un pastor adinerado, pues no, hermanos. Hermano, te puso el pastor que tú necesitas, el pastor que te cae, hermanos, el que tú necesitas, el que Dios puso para ti. Amén. Así que, fíjate, aquí en Efesios capítulo 4 dice, la palabra que se menciona, dice, y el verbo dio, se refiere a la iglesia. Dios dio ministros a la iglesia. ¿Sí? No lo dio a la persona. El pastor no es el pastor por ser el pastor, sino que dice que Dios dio el ministerio a la iglesia. Y no se puede tomar como un título personal, sino en el ejercicio del ministerio o del servicio,
se hace referencia al ministerio, es decir, al ser pastor, al ser evangelista, al ser maestro, a ser apóstol o a ser profeta. Y dice, por eso dice, y el verbo que aparece ahí es dio, se refiere a la iglesia y no a la persona. ¿Sí? Tampoco dice que constituyó, y él mismo constituyó, ¿sí? Como un título a la persona, sino más bien, hermano, ni también como una posición de dominio o algo que, hermano, como un grado que pone, sino que dice que para el servicio de la iglesia. O sea, no es lo mismo de decir como un título para mandar, como un grado para servir. Dios dio un pastor para servir a la iglesia. Entonces te das cuenta que también la iglesia es edificada. También la iglesia, hermanos, así como Dios edifica a los miembros de la iglesia, esos mismos miembros, hermanos, y Dios los capacita con el don de sabiduría, discernimiento del espíritu, profecía, así también Dios, hermanos, le dio a la iglesia un gobierno, ¿sí? Para bendición de la iglesia. Ahora, Pedro habla sobre la poderosa mano de Dios. Observen, hermanos, vean la poderosa mano de Dios. Dice, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la mano, tu pastor ora y pone la mano sobre ti para impartir, hermanos, poder, autoridad y señorío. Así que yo recuerdo cuando yo estaba pequeñito, yo me acercaba a mi pastor y cuando una vez yo le pedí oración y el pastor agarró, me puso la mano aquí en el hombro y yo lo que hice se la quité y le hice así. Y se la puse aquí. Y se la quité de mi hombro y se la puse en mi cabeza. Y nada más él se rió. ¿Qué estaba yo tratando de darle a entender? Que él es mi autoridad, que él es mi Señor, que Dios lo puso a él como mi autoridad. Entonces él oró por mí y yo recibí la bendición que necesitaba. Entonces, cuando habla, hermanos, de la poderosa mano de Dios, ¿cuántos dedos tiene la mano? Bueno, una persona normal que no esté mutilado tiene 5 manos, 5 dedos. Y cada uno de los manos nos habla, hermanos, de la autoridad. Este es el apóstol. Este es, hermanos, si nosotros pensamos así, ese es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, cada uno de ellos, hermanos, Dios los puso en el gobierno y ejercen autoridad diferente. Cada uno va a ejercer uno. Por ejemplo, el apóstol es el que va a establecer la doctrina de la iglesia. Sí, hermanos. Lo que sabe tu pastor, ¿sí? Él tomó, para eso son los cursos, las convenciones, ¿sí? Los seminarios, las clases, ¿sí? Hermanos, y tu pastor asiste a las convenciones, a los cursos, a los seminarios para recibir la doctrina, que ha sido que Dios se la reveló al apóstol, y el apóstol da las clases y los pastores reciben esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es la función del profeta? Si ustedes se dan cuenta, la función del profeta es como la voz de Dios y va a mostrar la voluntad, hermanos, ¿sí? Y va a mostrar la dirección a dónde va a ir la iglesia. Por ejemplo, Moisés el profeta, hermanos, Moisés, el que llevó a Israel a través del desierto, hermanos, con los 40 años, él fue un profeta, hermanos, y él, hermanos, él recibía la instrucción de Dios y dijo, Moisés, pasa por el desierto del Sinaí, ahí yo te voy a dar las tablas de la ley, ¿sí? Y Moisés subió y luego le dijo Dios, sube y quédate 40 días en el monte, ¿sí? En el Sinaí, y yo te voy a revelar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moisés, hermanos, como profeta? Hermanos, él está recibiendo la voz de Dios, está obedeciendo a la voluntad de Dios y está caminando en la voluntad de Dios para darle dirección a la iglesia. Entonces, el apóstol establece la doctrina, el profeta establece la dirección de la iglesia. Y ahora, ¿qué es el evangelista? El evangelista, hermanos, es el que va a predicar, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación. Si ustedes se dan cuenta, el evangelista, hermanos, en cuanto a la mano, este dedo representa el evangelista, hermanos. ¿Y qué es el dedo más grande de todos? Lo que hace entender que él es el que su ministerio es hacia afuera de la iglesia.
Es el que va a ir, hermanos, a recoger a las ovejitas y las va a traer a la iglesia. Generalmente, más el rasgo característico de un evangelista es que es demasiado misericordioso. Si hay alguien que está llorando, el evangelista es el primero que se acerca y trata de traer consolación. Es un hermano lleno de amor. Es un hermano que tiene carga, ¿sí?, por las personas que no conocen de Jesucristo. El evangelista tiene un deseo porque la gente conozca de Cristo. Tiene un corazón de hermanos dispuesto, hermanos, para traer. Si hay que ir a su casa, él es el de los primeros hermanos del evangelista que va, hermanos, les ministra y trata de invitarlos a la iglesia para que se congreguen. Esa es la función de un evangelista, ¿sí? Con el Señor, predicar las buenas nuevas. Ahora, ¿qué es el pastor? Bueno, al pastor le echan todos la chamba, ¿no? Le echan la chamba al pastor y el pastor saca todo, ¿no? Porque el evangelista, pues aquí está ya la ovejita, ya la fui a traer, estaba fuera del redil y ya se la dejan al pastor, ¿no? Y el pastor entonces les va a predicar, ¿sí? Los va a apapachar, los va, hermanos, a sobar sus heridas, ¿sí? Mira, hermanos, por ejemplo, aquí en la iglesia a la que yo sirvo, me da mucha risa, hermanos, porque cuando yo echo desde el púlpito una mirada, ¿sabes qué veo? Que hay matrimonios reconstruidos. Hay hijos, están tus hijos, mis hijos y los nuestros. Hay separados, y luego hay divorciados, sí, hay rejuntados, sí, hay mamás solteras. Hermano, hay de todo en esta iglesia. Pero ¿sabes qué, hermanos? Sí, todos cabemos en la iglesia. Y hay jovencitas que se quieren casar. Y las casadas se quieren separar. Así que la iglesia, hermanos, todos llegamos a la iglesia, todos chipotudos ya. Sí, nos acercamos al pastor cuando ya la regamos. Cuando ya nuestro matrimonio, nuestra vida de pareja ya está deshecha. Entonces, ¿qué hace el pastor? Nomás te va a sobar. Sí, te va a sobar y te va a decir lo bien y lo mal que hiciste. Hermanos, bueno, esa es la función del pastor. Hermanos, recibir a todo el rebaño. ¿Sí? Hermanos, hay ovejitas blancas que llegan, pero hay ovejitas que son salpicadas con negro. Y hay ovejitas que son negras. ¿Y qué hace el pastor? Pues no hace distinción. Dice, pues así llegaron, hermanos. Yo me recuerdo que hace muchos años llegó un hermano, sí, vestido de rosa. Ustedes me entienden, hermanos. Yo lo recibí, hermanos, yo le bendiga. Era de rosa, está vestido de rosa, y entendí todo. Dios me dio discernimiento acerca de él. Hermanos, bienvenido. Lo tuve un tiempo, le enseñé, hermanos, y lo del Señor. Entonces, esa es la función de un pastor. Ahora, ¿qué es, hermanos, la función entonces del maestro? El maestro, hermanos, es el que va a adoctrinar, enseñar, hermanos, lo que recibieron del apóstol para edificar a la iglesia. Entonces, ahí te das cuenta, hermanos, sí, la iglesia, el gobierno de la iglesia está impuesto por Cristo Jesús, que Cristo Jesús es la cabeza, hermanos, y a su vez, hermanos, por los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Dios del Señor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, me quedan 5 minutos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando hablamos de los ministerios, ¿sí? Los ministerios trabajan generalmente por pares. Por ejemplo, Pablo trabajó con Silas. Pablo era apóstol, estaba levantando iglesias, ¿sí? Y Silas, hermanos, era un profeta. Así que en el primer momento, en el primer viaje misionero, Pablo tomó a Bernabé. Sí, ambos eran apóstoles y fueron a levantar iglesias acá en Asia Menor. Pero en el segundo viaje, hermanos, bueno, Pablo toma a Bernabé en el primer viaje, y Bernabé toma a Juan Marcos, y Juan Marcos era un chamaquito, era un jovencito que estaba siendo formado. Pero Pablo inicia su primer viaje con Bernabé, y Bernabé y Pablo eran apóstoles, es decir, que está diciendo que van a levantar iglesias. Después, en el segundo viaje, Pablo nuevamente toma a Bernabé, y Bernabé quiere tomar a Juan Marcos, y Pablo le dice que no. ¿Por qué no? Porque en el camino, en el primer viaje misionero,
Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Parece que en la isla de Creta. Ahora, eso le molestó mucho a Pablo. Entonces, Pablo, hermanos, cuando en el segundo viaje le dice, ya no vaya, ya, sí, que no vaya Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos estaba siendo adoctrinado, estaba siendo entrenado, estaba siendo formado, era un chamaquito. Y parece ser que era sobrino de Bernabé. Por eso, hermanos, Pablo, sí, por eso es que Bernabé lo tomó para el viaje. Pero a Pablo no le gustó que lo haya dejado a la mitad del camino. Entonces, dice que fue tal el acuerdo que Pablo toma a Silas, que es profeta. Pablo toma a Silas, que es profeta, y Bernabé toma a Juan Marcos. Y a partir de entonces ya no se sabe nada, hermanos, del ministerio de Juan Marcos. Digo, de Bernabé, de Juan Marcos sí. Después Juan Marcos, como era un muchacho, Pablo lo vuelve a mencionar al final de su ministerio y le dice, tráelo porque me es útil para el ministerio. Quiere decir que ya había madurado, que había crecido, pero, pero entonces se vuelve pastor, ¿sí? Juan Marcos, ¿sí? El autor del libro de Marcos, precisamente. Y Silas, sí, es tomado por Pablo, que es profeta para el ministerio. Entonces, el apóstol camina con el profeta. Aquí el pastor camina juntamente con el maestro para adoctrinar, para formar, para establecer la iglesia. ¿Sí? Ambos hermanos edifican la fe y pastorean al rebaño, pastorean y adoctrinan a la iglesia y los conducen a una vida en santidad. Lo decía el apóstol. Y finalmente, hermanos, el evangelista también trabaja con el pastor. ¿Sí? El evangelista, hermanos, son los que siembran la semilla, ¿sí? Y el pastor le da el crecimiento a esa semilla. Entonces, si te das cuenta, quien recibe toda la chamba es el pastor. Pobre pastor. ¿Y saben qué, hermano? Siempre es criticado. Siempre es el que queda en medio, hermanos. Siempre, ay, el pastor. Hermano, a veces uno quisiera que el pastor fuera como Nana, ¿verdad? Que estuviera apapachando, que lo estuviera en la espalda, pero no. El pastor también cuerea, hermanos. El pastor también, hermanos, da duro, hermanos. Porque nada más queremos la parte blanda del pastor, pero no la parte dura. Fíjate, la Biblia dice, tu vara y tu callado. Sí, la vara, hermanos, del pastor es para cuerear, ¿verdad? Y el callado, hermanos, para hacer, ya ves que tiene como un arco. Es una vara con un arco. Es para acercarlos así. Entonces queremos nada más el callado y no la vara. Bueno, ya no me dio tiempo, hermanos. Hablé sobre los dones del Espíritu Santo y sobre los ministerios de la iglesia. Faltan los dones vocacionales, pero eso será para otro día, hermanos. Saludos y bendiciones. Les dejo el lugar, hermanos, a quien corresponde. Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia.